Tomemos nuestras Biblias y vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Quiero hacerte una pregunta. Te dije que cada noche te iba a preguntar esto, y puedo hacerlo. Ya lo sé, solo por lo que está pasando esta noche. ¿Te fue difícil llegar aquí esta noche? ¿Sí o no? Sé que sí lo fue. Ahora, para algunos todavía no fue difícil, pero te prometo que cada noche va a pasar más. Vinimos un poco más temprano esta noche porque entendimos que el diablo iba a intentar hacer algo. Tienes que decidir en tu mente que nada te va a impedir reconocer lo que necesitamos para tener esta experiencia con Jesús. Ahora, mis hermanos y hermanas, creo que algunos de nosotros aceptamos el reto anoche. Creo que algunos no aceptaron el reto. ¿Recuerdas cuál era? ¿Cuál fue el reto? 3 noches, 3 días, sin pantalla. Ahora, algunos de ustedes lo aceptaron porque puedo ver los temblores, pero otros no lo hicieron. Pero escúchenme, no es solo algo que les estoy pidiendo que hagan. ¿Saben que nadie estará listo para la venida de Jesús? Ningún adicto a las pantallas lo estará. Por eso quiero ayudarlos a identificar sus adicciones y pedirle al Señor que rompa esas cadenas. Quiero que, como te he dicho cada noche, puedas mirar tu pantalla y ver mi cara diciéndote, no me mires a mí para ver mi frase. Volvámonos a la Biblia, a Jesús. ¿Por qué? La inspiración dice, ¿en quién debemos poner la mirada? En Jesús. ¿Sabes que cuando miramos a Jesús, las cosas de este mundo se ven extrañamente opacas a la luz de su gloria? Gracias. Mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 2. Y cuando llegues ahí, avísame diciendo, amén. Santiago capítulo 2. Santiago 2:17. Leamos. ¿Qué dice la Biblia? Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la fe sin obras? Quiero mostrarte una cita, porque, mira, la fe viva nos haría escuchar lo que Dios dice y prepararnos. La fe viva hizo que Noé escuchara el mensaje. Se venía un diluvio, y en vez de sentarse a relajarse con el mundo, comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo, ¿qué empezó a hacer Noé? ¿Qué empezó a hacer? Empezó a construir un arca en vez de mirar al mundo. Porque mira, lo que hacía Noé, nadie más lo hacía. Nadie más había visto llover antes. Nunca se les había ocurrido que algo así podría pasar. Así que Noé era un hombre singular en una familia singular. Él estaba haciendo cambios radicales. Les prometo que si creemos en Jesús con fe viva, haremos cambios radicales como Noé. Vean lo que dice la inspiración sobre esta fe en el tomo 2, página 160. Leamos juntos. Dice, aún así, ¿qué? La fe, si no tiene obras, está muerta. Siendo solo fe, puedes creer toda la verdad, pero si sus principios no se llevan a la práctica en tu vida, tu profesión no te salvará. ¿De qué sirve nuestra profesión si no acompañamos la fe con obras? ¿Qué hará por nosotros? Nada. Continúa diciendo, Satanás cree y tiembla. Él actúa. Él sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con gran poder para hacer malas obras, según que... Quiero hacerles una pregunta. ¿El diablo tiene fe? ¿Sí o no? El diablo tiene fe, sí, la tiene. Él tiene fe, y la fe que él tiene lo hace obrar con mayor poder porque cree que le queda poco tiempo. La inspiración dice, pero el pueblo profeso de Dios no respalda su fe con sus obras. Creen en lo corto que es el tiempo, pero se aferran con el mismo entusiasmo a las cosas de este mundo como si el mundo fuera a durar 1000 años más tal como está ahora. Deberíamos decirnos a nosotros mismos, Señor, ten misericordia. O sea, piensen en eso, hermanos y hermanas. Si realmente creyéramos que el Señor viene, ¿qué tipo de cambios se verían en nuestras vidas? ¿Qué
pondríamos en primer lugar? ¿Qué sacaríamos y cortaríamos de nuestras vidas? Veríamos un cambio radical si realmente creyéramos. Es casi como ahora mismo. Si yo te dijera que este edificio se va a caer en los próximos segundos y tú me creyeras y fueras inteligente, ¿qué harías? Saldrías y dejarías el edificio. ¿Por qué? Porque creerías y querrías salvar tu vida. Jesús dice que vivimos los últimos momentos de la historia y si no hay un cambio en nuestras vidas, es que no creemos. Hermanos, al ver lo que pasa hoy, solo puedo decir, Señor, despiértame. Quiero dejar de jugar con Dios. Y quiero decir, Señor, sea lo que sea que tenga que hacer por mí y mi familia, quiero hacerlo ahora mismo. Sabes, lo mejor que podemos hacer es que nosotros y nuestras familias digamos, Señor, es hora de poner la casa en orden. Quiero estar en orden. ¿Qué dices tú? ¿Puedes pasar al frente ahora mismo? Sí. Lo probaste. Gloria al Señor. Probando, 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 probando. Dios es misericordioso con nosotros. Gracias, gracias, anciano. Hermanos y hermanas, creo que se está haciendo evidente para nosotros. Necesitamos a Jesús. ¿Qué dices tú? El año 2026 no es un año cualquiera. Lo que pasa hoy debería despertar a todo adventista del séptimo día y a los demás también. Hasta quien no sepa de estos mensajes, al ver lo que ocurre, debería notar que estamos en tiempos difíciles al unir todo esto. Hemos descubierto que, para entender el tiempo, debemos comprender que todo lo que sucede en la Biblia, todo lo que pasa en el mundo, es como un rompecabezas. Hemos estado armando esta ilustración. Ahora, a estas alturas ya sabes que lo primero que debemos hacer si estamos armando un rompecabezas, ¿ya sabes cuál es la primera cosa que debemos hacer? Háblenme alguien. ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer? Sacamos todas las piezas y recordamos que nuestro objetivo es este. Esto dice que nuestra primera preocupación debe ser asegurar a Dios como nuestro, ¿qué? Nuestro amigo. ¿Necesitamos conocer a Jesús como un amigo? Ahora, hermanos y hermanas, si empezamos a sacar las piezas del rompecabezas, comenzamos a ver que todo está en nuestra contra en 2026. Todo sucede en lo político, económico, social y en todo ámbito. Las cosas van en nuestra contra. Ahora, hermanos, ya sabemos qué imagen es. Esta noche los pruebo y creo que están pendientes. ¿Qué imagen armamos? Recuerden, tras sacar las piezas, primero necesitamos una imagen. ¿Qué es lo segundo? Debemos unir los bordes. ¿Qué otro nombre tienen? Son los límites. Al definirlos, podremos enfocarnos en el interior y los detalles más minuciosos. Veremos estos temas y ya conoces la imagen. Háblame. ¿Cuál es la imagen? El plan de redención. Si no entendemos el plan de redención, no podemos unir la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no entendemos el plan de redención, no vamos a comprender dónde encaja cada cosa. Desde el principio del tiempo hasta el final de los tiempos, toda la historia mundial no hace más que llenar piezas del rompecabezas del plan de redención. Ahora, ¿dónde encontramos la imagen del plan de redención ilustrada en el santuario? Ahora esto. Me alegra que estés en la primera fila esta noche. Gloria a Dios.
El santuario es esa imagen. ¿Cuántos lugares están conectados con ese santuario? Háblame. 3 lugares. ¿Cuáles son los 3 lugares? El atrio. ¿Qué más? El lugar santo. ¿Qué más? El lugar santísimo. Te voy a decir algo. Hasta un niño puede entender esto. Y Dios va a usar a los niños para terminar esta obra. Pero primero tiene que humillarnos, tanto a niños como a adultos. Jesús puso a un niño al frente y dijo que, si no somos como Él, no entraremos al reino. Hoy el diablo busca a los niños por su energía e influencia para dirigir el mundo. Es triste que muchos niños ahora manden en casa en vez de sus padres. Les cuento cómo es la estructura de muchos hogares hoy. Los niños mandan a la mamá y ella manda al papá. Lo voy a decir otra vez. La estructura de la mayoría de hogares hoy en día es que los niños mandan sobre la mamá y la mamá manda sobre el papá. Y si dudas de lo que digo, cuando llegues a tu casa esta noche, te vas a dar cuenta de que tengo razón. Mis hermanos y hermanas, el papá dice, hijo, no puedes ir a ningún lado. El hijo se va a su cuarto molesto. Luego la mamá llega a la casa. Ella dice que lo ve triste. Y la mamá pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Johnny? Pequeño Johnny, ¿qué pasa? De repente, papá es tan malo conmigo. No me deja salir con mis amigos. Ay, papá no quiso decir eso. Déjame hablar con papá. De repente, mamá va donde papá. La cena se está cocinando. Él está oliendo la comida. La mamá le habla al papá y no lo llama papá. Ella sabe cómo mirarte. Cuando quiere conseguir algo, te guiña el ojo. Sabe cómo sonreírte. Y de repente, papá, con todos esos músculos, se vuelve débil. Y entonces le da la razón a mamá. Esta es la estructura de la mayoría de hogares hoy en día y nos va a llevar al infierno. Abraham dirigía su hogar, no como un tirano, no como un dictador, sino como un hombre amoroso que quería a su familia. ¿Saben, hermanos y hermanas? Se va a necesitar hombres como Noé. ¿Saben que en algunos casos en la Biblia había esposas que eran fieles, pero esposos que no lo eran? Como Abigail, que fue una esposa fiel, pero su esposo era un necio. Ustedes conocen la historia. A veces hay hombres que estaban firmes con Dios, pero las esposas no estaban bien con Dios. Como la esposa de Lot, recuerden que a veces había hijos que estaban bien con Dios y padres que no lo estaban, y padres que estaban bien y los hijos que no lo estaban. Pero muy rara vez en la Biblia encuentras a toda una familia que esté en sintonía con Jesucristo. Pero ¿saben que en la experiencia de Noé, toda la familia de Noé fue salva? El esposo, la hermana, Noé, los hijos fueron salvos. ¿Sus hijos? ¿Saben qué edad tenían los hijos? ¿Saben cuántos años tenían los hijos cuando nacieron de Noé? ¿Saben cuántos años tenían los hijos? Tenían 100 años cuando vino el diluvio. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que entiendan algo. La Biblia dice que Noé iba a predicar por 100 ¿y cuánto tiempo? 100. ¿Y tú qué sabes? Que los niños nacieron en su familia, preparándose para una crisis. Noé predicó 20 años antes de tener hijos y ya preparaban el arca. Nacieron en condiciones de prepararse. ¿Y te imaginas a Cam, Sem y Jafet? ¿Te imaginas cómo eran? Otras mujeres interesadas dirían, se hace el arca, debo casarme con un hijo de Noé. Ahora, mis hermanos y hermanas, entiendan que toda esa familia fue salvada.
y los que se unieron a ellos, las esposas de esa familia, y todos los demás fueron destruidos en el diluvio. Yo quiero que mi familia sea como la familia de Noé. ¿Qué dices tú? ¿Y sabes que cada una de nuestras familias puede serlo? Si hoy actuamos por fe, olvidemos lo que hace el resto. Uno mira cuánta gente hay para ver si todo está bien. Alguien chequea los autos en la iglesia antes de entrar. Si ese es tu barómetro para saber cómo se está moviendo Dios, vas a estar perdido. Mis hermanos y hermanas, las multitudes se van a perder. El camino ancho que lleva al infierno, muchos van por ahí, pero pocos, un remanente, serán salvos. Mis hermanos y hermanas, si están buscando números, van a buscar en el lugar equivocado, porque todo el mundo va a ir tras la bestia. Debemos poner nuestra mirada en Jesús, olvidarnos de los demás y decir, Señor, lo que sea necesario para mí y mi familia, eso quiero hacer ahora. Y entonces Dios puede usar a nuestra familia como un medio para alcanzar a otros. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, mis hermanos y hermanas, hemos visto que los bordes, los límites, nos están llevando a algo. ¿Recuerdan del plan de redención? ¿Cuáles son los bordes? Del plan de redención, ¿cuál es el borde? ¿Alguien sabe en qué se basan los bordes? El plan de redención que estudiamos anoche, comenzamos a introducirlo. Hay un número especial. ¿Alguien conoce el número especial 7? Así es. Ahora, hermanos y hermanas, descubrimos que el plan de redención nos muestra el 7. Y descubrimos que la historia de la redención establece 7,000 años entre Génesis y Apocalipsis. 7,000 años desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Vamos a volver y ver esto con más detalle esta noche. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos que averiguar dónde estamos porque así podremos entender cuál es el meollo del asunto. Al fijar límites juntos, veremos el problema real y luego ampliaremos. Ahora miren esto. La evidencia lo prueba en toda área. El 2025 sería cuando se está desarrollando una crisis. Antes vimos la ciencia. ¿Recuerdas las cifras que señalaron los científicos? ¿Cuáles fueron las cifras que señalaron los científicos? Háblame. 2020. ¿A qué? Hasta 2030. Más o menos. ¿Por qué no pongo más o menos? Un poco más, un poco después. Ahora, hermanos y hermanas, hablamos de esto. Vimos los campos del conocimiento y lo de educación. Página 179. ¿Recuerdan? Hoy es un momento crucial para líderes y estadistas. Líderes con poder y confianza. ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? Dice hombres y mujeres pensantes. Lo probaremos luego con la Biblia. Pero dice hombres pensantes. Ahora, estos hombres no ven necesariamente la Biblia ni el espíritu de profecía. Estos hombres observan el mundo. Observan lo que sucede en las naciones política, económica y socialmente. Personas de toda clase atienden los sucesos a nuestro alrededor y la tensión internacional. ¿Habrán visto lo que pasa en Irán ahora mismo? ¿Crees que lo están mirando, sí o no? Dice que están observando las relaciones tensas e inquietas que existen entre las naciones. Ellos observan la intensidad que se ha apoderado no solo de algunas cosas como la ciencia o la economía, sino que ven que se está apoderando ¿de cuánto? De todo elemento terrenal. Estos pensadores reconocen que algo grande va a pasar, que el mundo está al borde, no solo de una crisis en Estados Unidos, sino de una. ¿Qué crisis tan asombrosa? Una crisis global. Esta cita debemos recordarla porque es clave en nuestro estudio. Si nos acercamos al límite, ¿qué veremos pasar en el mundo? ¿Lo vieron? Última oración. ¿Qué veremos desarrollarse en cada campo del conocimiento? ¿Qué veremos desarrollarse? Una crisis. No una crisis nacional, sino una crisis global, mundial. Ahora, el propósito de la mira, ya saben. Ahora,
¿Cuál es el propósito de tener una mira que tiene una cruz? ¿Se trata de alcanzar un nivel de qué? ¿Un nivel de qué? ¿Precisión o exactitud? Porque alguien puede decir, bueno, yo pensaba que se avecinaba una crisis, pero podría estar equivocado. Pero Dios no quiere adivinanzas. Él nos deja saberlo. La Biblia dice que el Señor Dios siempre revela su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Les digo antes que pase, para que cuando pase, crean. Juan 14:29. Hermanos, Dios nos deja entender esta generación. Y nos ha dado exactitud. Ahora, una mira normalmente solo tiene dos líneas. La que va de arriba hacia abajo y la que hace ¿qué? Y luego pone su objetivo aquí. Ahora, nuestro objetivo es entender la generación que no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Y te lo prometo, nosotros somos esa generación. Ahora, Dios ha hecho algo más que solo darnos estas dos precisiones. ¿Recuerdas las primeras líneas de la mira? Lo que todos tienen. ¿Y las que tenemos como creyentes? La Biblia dice, a la ley y al testimonio. Si no siguen esto, no tienen luz. Primero nos hace falta la Biblia. ¿Trajeron sus Biblias? Si no la tienen, no podrán juzgar lo que decimos. No sabrán si lo que digo es correcto. Hay tantas denominaciones porque el hombre sigue a otros hombres en vez de estudiar la Biblia. Si hay una sola Biblia, debería haber una sola denominación. Pero hay tantas porque el hombre escucha a otros hombres en vez de a Dios. Es maravilloso no tener que inventar nada, solo debemos entender lo que la Biblia enseña. Necesitamos la Biblia. Pero ahora descubrimos que Dios nos dio algo más para usar con ella. ¿Qué nos ha dado junto con nuestra Biblia? A ver, alguien que me responda. Nos ha dado el espíritu de profecía, los testimonios de Jesús y la ley y el testimonio. Cuando los juntamos, tenemos precisión. Pero Dios nos ha dado en esta última generación no solo la Biblia y el espíritu de profecía. Nos ha dado esto para que podamos ser precisos. Nos ha dado la historia, nos ha dado la ciencia, nos ha dado entendimiento sobre la economía. Nos ha dado una comprensión para que podamos recorrer todos los campos del conocimiento, de modo que el ser humano no tenga que adivinar nada. Y la razón es porque Él sabe que no nos queda mucho tiempo. Y si vamos a prepararnos, tenemos que hacerlo ya. Esto es clave. Vean esto. Pasemos de tema. Vemos el primer campo y la ciencia del 2030 al 20. ¿Dijeron colapso al 2030 o desde qué año? ¿En qué año comenzó? ¿Sí o no? Así fue, pero ahora veamos otra cosa. Pasemos al campo de la historia. Ahora fíjate en el artículo. ¿De dónde proviene el artículo? Mira la parte de arriba. El nombre de este artículo es Big Think. Me pregunto si los hombres pensantes están en este artículo. Ahora mira lo que dicen. Mira lo que dice la primera línea. Dice, porque la caída del imperio americano llegará para... ¿Qué año dieron? Ahora notarás que dijeron lo mismo, pero no están viendo la ciencia. Hemos pasado a un campo diferente del conocimiento. Ahora estamos mirando la historia, pero adivina qué, están diciendo lo mismo. Ahora, quiero que notes cuando se escribió este artículo. ¿Alguien ve cuando se escribió el artículo? Debajo del encabezado donde dice que este artículo fue. El 2017 tuve este post y comentaba. Ahora quiero que veas lo que dice el historiador. Mira lo que dice él. Mira arriba nomás. ¿Qué dice ahora el historiador? ¿Qué año fue? ¿En qué año lo escribió? Ahora tengo el mismo artículo y también lo escribió en 2010. Yo tenía el mismo artículo, pero en 2017 lo volvió a publicar. Leámoslo juntos. Dice, el historiador escribe, no te escucho. Todas las tendencias negativas que están afectando a Estados Unidos ahora probablemente se van a poner mucho peor, creciendo rápidamente para el 2020 y llegarán a un punto crítico a más tardar, cuando
Ahora, este hombre no es un científico. Es un historiador. Él escribió esto en 2017. Tuve ese artículo el 2010. Él previó una crisis para el 2020. Cargaba este artículo y decía, en el 2020 habrá una crisis. Recorrí países y continentes. Algunos no me creyeron, pero les dije, el tiempo lo dirá. ¿Adivina qué? El tiempo no ha dicho. El 2020 ya es historia, pero la profecía no ha terminado. Ya estamos en medio. Alcanzará una masa crítica para el 2030. Ahora, ¿cómo llegan a la misma conclusión que los científicos con otros datos? No importa lo que estudies. Puedes estudiar ciencias políticas, puedes estudiar economía, puedes estudiar petróleo, puedes estudiar cualquier tipo de conocimiento mundial. Y nos llevará al mismo lugar, que una crisis se está desarrollando ahora mismo. Ahora, hermanos y hermanas, no sé ustedes, pero si el científico dice eso, a mí me daría ganas de preguntar, ¿qué dice la Biblia? Ahora, mi pregunta es, ¿no sería interesante si la Biblia señalara el mismo periodo de tiempo? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? Está bien, no tenemos que mirarlos. Que entren, eso es maravilloso. Queremos que entren. Mantengámonos concentrados. ¿Qué dirías si la Biblia dijera lo mismo que estos sabios? ¿Lo creerías? ¿Sí o no? Si de verdad creyéramos eso, se vería en nuestras decisiones de vida. Amén. Vamos a parar aquí. Creo que necesitamos detenernos y orar. Creo que si hay un momento para orar por nosotros y nuestras familias, es ahora. No es broma. En serio, esta podría ser nuestra última reunión. Esta semana oro para que Dios nos dé unos años más porque no estamos listos. Hay cosas para las que ya deberíamos estar preparándonos. Como Noé, que preparó un arca. Hay preparativos físicos y espirituales que deberíamos estar haciendo y ni siquiera hemos empezado. Ni siquiera sabemos que se supone que debemos hacerlo, y desde el púlpito no se predica sobre eso. Estamos esperando que alguien nos envíe un mensaje por WhatsApp para decirnos que nos preparemos. Estamos esperando la lección de la escuela sabática para que nos diga que pertenecemos a la última generación. Estamos esperando todas estas cosas. Pero hermanos y hermanas, si esperan que toda la iglesia se reavive, ese momento nunca llegará. Solo quedará un vestigio. Quiero estar entre ellos. ¿Qué dices? ¿Es ese tu deseo? Creo que, como dijimos, cada noche vamos a pasar 2 minutos hablando con Jesús. ¿2 minutos es mucho tiempo? 2 minutos no es nada. Sin conocerse, parecen eternos. Olvidemos al resto y digamos, Señor, prepárame. Quiero estar listo y mi familia también. Muchos aún no conocen este mensaje. Hablemos con Jesús 2 minutos. ¿Te arrodillarías para acercarnos al Señor en oración? Eso.
oh Padre, que estás en los cielos. Señor, tú que creaste todo este mundo, tú que tienes el poder del cielo y la tierra en tus manos, tú, Señor, que tienes la capacidad de hacer todo de la nada, te ruego que hagas algo en esta pequeña iglesia hoy. Te pido, Señor, que elimines toda distracción. Te pido que el Espíritu Santo entre en este lugar y ate a Satanás. No permitas, Señor, que nada nos distraiga de escuchar la dulce voz de Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a los niños. Ellos son tan valiosos ante tus ojos. Te pido que los calmes y los consueles. Te pido, Señor, que estés con cada adulto, cada familia, cada joven, cada persona que escucha mi voz. Que el Espíritu Santo nos hable de tal manera que, Señor, podamos sentir que no solo estás en esta iglesia, sino que estás hablando directamente a nuestros corazones de manera personal, porque quieres salvarnos. Gracias, Señor, por este gran amor. Te pido que elimines toda distracción. Te pido, Señor, que enfoques nuestra mente en Jesús. Te pido que me quites a mí y que hables a mí y a través de mí. Señor, sentiremos que esta noche estamos en tu presencia y que sin demora correremos hacia Jesús. Que Dios nos bendiga. Ahora oramos con tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 9. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Listos? ¿Al libro de qué? Vamos al libro de los Salmos, la 9ª edición, Salmos 9. Y cuando llegues, por favor avísame diciendo amén. Ahora quiero que me escuches con mucha atención. Ahora, hermanos y hermanas, sé que no fue nuestra intención hacer nada malo, pero ya saben, no deberían venir a esta iglesia y dejar su celular encendido. Es cosa del diablo. Dios no nos condena ni nos juzga si olvidamos, pero esto es muy serio para distraernos. Miren, hermanos y hermanas, yo creo que no estamos viviendo en tiempos comunes. Creo que en el 2026, nadie con un mínimo de inteligencia, nadie con algún grado de inteligencia, puede mirar los acontecimientos que están ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo y preguntarse si todo está bien. No creo que una persona inteligente pueda mirar lo que está pasando hoy en día en cada nación de este planeta y pensar que todo está bien. Ayer les mostré que incluso el hombre que es el mundo, que no cree en la Biblia ni en las profecías, que puede mirar a su alrededor los acontecimientos que están ocurriendo y ver las señales claras. Incluso la mente secular puede ver que estamos en problemas. Así que, hermanos y hermanas, imaginen al hombre que estudia su Biblia. Imaginen al hombre que ora con sinceridad y estudia cuidadosamente la palabra de Dios y las profecías. Él vería, sin lugar a dudas, que esta no es la primera generación, sino que esta es la generación final de Dios. Y reconocerá que, sea lo que sea que tenga que hacer, debo hacerlo rápido. Ahora, me asombra que el diablo sepa esto. Y lo que ha hecho el diablo es crear una generación que está más interesada en el Internet que en tener una relación con Jesucristo. Y hay una razón para esto. Satanás entiende que si puede mantenernos alejados de la oración, si puede evitar que oremos y estudiemos, ya nos tiene asegurados. Porque su victoria sería segura. Y por eso ha inventado todo tipo de dispositivos posibles para absorber nuestra mente. Él sabe que si estudiamos la Biblia, alguien va a despertar porque la Biblia es hermosa. La Biblia muestra la hermosura de Cristo y la verdad para estos últimos días. Y Satanás dice, tengo que alejarlos de esta palabra de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Podemos ver la escritura en la pared en 2020 a 2026? ¿Podemos verla? Pero ahora, hermanos y hermanas, ¿por qué esta generación le da más valor y ve más valor en todo lo demás, excepto en una relación con Cristo? Esto debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque se nos dice, cada vez que estudias la historia, cada vez que ves una generación o una nación que ha olvidado a Dios, estás viendo a una generación o una nación que se está preparando para enfrentar una gran tragedia.
Una gran calamidad, una crisis grande y terrible. Y hermanos y hermanas, esta es la condición en la que se encuentra Estados Unidos en este momento. Somos una nación que ha olvidado a Dios. Y no solo Estados Unidos, todas las demás naciones en este mundo han olvidado a Dios. Estados Unidos simplemente está marcando el camino. Alguien dirá, ¿cómo lo sabes? Mira nuestra política exterior. Nuestra política exterior no es Dios primero. Nuestra política exterior es ¿qué? Estados Unidos primero. Y nadie tiene miedo de decirlo. Pero hermanos y hermanas, esto es una prueba de que hemos olvidado a Dios. Y sabes que la inspiración dice que cada vez que una nación llega a ese punto, está a punto de caer. De hecho, estamos siguiendo el camino de la antigua Babilonia, el camino de Egipto, el camino de la antigua Grecia, el camino de Roma. Estamos siguiendo el camino de Sodoma y Gomorra. Y cada vez que las naciones llegaban a esa condición, alcanzaban un límite en el que Dios decía que la nación no podía continuar mucho más. Y Estados Unidos está en esa condición ahora mismo. De hecho, escúchame. Si Dios no permite que sus juicios caigan sobre Estados Unidos ahora, tendrá que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. ¿Sabes que estamos haciendo casi peor de lo que ellos hacían en ese entonces? Exactamente lo que ellos hacían, lo estamos haciendo hoy. Y por esta razón se dice que las llamas que consumieron las ciudades de la llanura arrojan su luz de advertencia hasta nuestro tiempo. ¿Qué es lo que se nos enseña? Una lección temible y solemne, que aunque la misericordia de Dios soporta al transgresor, hay un límite. ¿Es Dios paciente? ¿Sí o no? Sí. Él es paciente, es amoroso, es muy tolerante, pero la inspiración dice que hay un límite más allá del cual el hombre no puede seguir en su pecado. Y cuando se alcanza ese límite, entonces las ofertas de misericordia se retiran y comienza la administración del juicio. Hermanos y hermanas, Estados Unidos es una nación que se ha vuelto igual que Sodoma y Gomorra. Miren nuestra condición social hoy en día. Ahora pedimos disculpas cada vez que hablamos en contra de la homosexualidad. Decimos que es un estilo de vida alternativo, pero la Biblia dice que es una abominación. Y tenemos miedo. Ahora, escuchen, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Dios ama al alcohólico, pero odia el alcohol. Él ama al pecador, pero odia el pecado. Nuestro problema es que lo hemos invertido. Amamos el pecado, pero odiamos al pecador. Dios ama al homosexual. Dios ama a la lesbiana. Dios ama al fornicador. Dios ama al pecador, pero odia el pecado, porque ese pecado nos aleja de Jesús. Ese pecado nos impide una restauración con Dios. Recuerdo que estuve en un país donde me dijeron, mire, ministro, es ilegal predicar en contra de la homosexualidad. Yo dije, entonces mejor que me metan preso de una vez. Hermanos y hermanas, Dios necesita hoy hombres que digan la verdad, estén o no estén los hombres presentes. Alguien que no tenga miedo de predicar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? No nos queda mucho tiempo. Y Dios, en su amor y misericordia, está tratando de hablarnos porque estamos en esa condición. Y hermanos y hermanas, no es casualidad que Dios haya traído estas reuniones a Connecticut en este momento. Él lo ha traído ahora porque está tratando de salvarte a ti y está tratando de salvarme a mí. Y por eso la Biblia dice, mira el Salmo 9, y cuando llegues, avísame diciendo, amén. En el Salmo 9, fíjate lo que dice la Biblia en el Salmo 9, comenzando en el versículo 17. La Biblia dice, ¿a dónde serán echados los impíos? Al infierno. Y todas las naciones que se olvidan de Dios, la Biblia dice que cuando una nación se olvida de Dios, va directo al infierno. Está a punto de llegar a su límite. Está a punto de llegar a su destrucción. Y mis hermanos y hermanas, todo lo que Dios dijo que sucedería en los últimos días y todo lo que Dios dijo que pasaría, está ocurriendo ahora mismo. Saben, hermanos y hermanas, que hoy en día todas las naciones del mundo se están alineando. Rusia en este momento se está alineando para lo que la profecía dijo que sucedería ahora. En Irán también se están alineando en este momento. En cada nación de Europa ahora mismo, Estados Unidos también se está alineando. Y sí, incluso el Papa de Roma está alineando a su iglesia para esto. Y adivinen qué, todo está listo, menos tú y yo.
Los adventistas del séptimo día son los únicos que no se están alineando. Somos los únicos que no estamos experimentando el avivamiento y la reforma al grado que Dios prometió. Pero ¿saben qué? Me han dicho que va a haber un avivamiento y una reforma como no se ha visto desde los tiempos apostólicos. Y no sé ustedes, pero yo quiero que empiece en mi corazón y en mi hogar. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, hermanos y hermanas, miren lo que dice la Biblia en el libro de Amós. El libro dice. Vamos al capítulo 8 de Amós. Ahora, quiero que entendamos algo. Si tú y yo comprendiéramos cuán serio es lo que está por venir sobre esta tierra, diríamos, Señor, lo que sea necesario para estar listos, quiero hacerlo ahora. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 8 de Amós. En Amós capítulo 8, comenzando en el versículo 11, fíjense lo que dice la Biblia en Amós 8, versículo 11. La Biblia dice, he aquí, vienen días, dice el Señor. Esto es una profecía, que enviaré hambre a la tierra. Alguien dirá, bueno, veo el hambre, pero no está hablando de la de pan y agua. Sí, eso es profético, pero aquí se está hablando de otro tipo de hambre. Dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La Biblia dice en el versículo 12, y andarán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente, y desde el norte hasta el oriente, correrán de un lado a otro buscando la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que no la hallarán. ¿E imaginas? El hombre iría de la costa este a la costa oeste para escuchar a Jesús, pero el tiempo de gracia ya habría terminado. Dios se habría retirado. Y Dios, en su misericordia, está diciendo, antes de que cierre el tiempo de gracia, te estoy hablando esta noche. Te estoy hablando ahora mismo. Dios está diciendo, prepárense, hermanos y hermanas. Prepárense, prepárense. Y lo más importante que podemos hacer, en primer lugar, es decir, Señor, quiero conocerte como un amigo cercano, íntimo y personal. Lo segundo que podemos hacer es decir, ahora quiero empezar a reunir a mi familia, los esposos reuniendo a sus esposas e hijos para los cultos de mañana y de noche. Las esposas volviéndose hacia sus esposos, los hijos mirando a sus padres y orando. Padres diciéndoles a sus hijos, miren, hay que prepararnos. Apaguen los televisores y las computadoras. Tenemos que apagar TikTok, YouTube e Instagram. Y volvamos a la Biblia y digamos, cueste lo que cueste, ¿y qué deberíamos estar estudiando? Lo más grande que podemos estudiar, ¿qué es? Díganme, alguien. El plan de redención. Nada es más importante que esto en toda la Biblia, porque ese plan nos revela la hermosura del hombre, Cristo Jesús. De hecho, mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan. El libro dice, vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 9. Este libro es tan profundo. En Juan capítulo 9, fíjate lo que dice la Biblia. Ahora, escuchen, hermanos y hermanas. El plan de redención es un plan maravilloso, es un plan inagotable. Vamos a estar estudiando el plan de redención por las edades interminables de la eternidad. Por eso necesitamos empezar a estudiarlo ahora mismo. Ahora, mis hermanos y hermanas, el plan de redención es un estudio muy hermoso. Hay muchas cosas que se estudian en el plan de redención que son misteriosas, que son interesantes, que son maravillosas, pero hay dos cosas que son esenciales. ¿Dos cosas que son qué? ¿Qué significa esencial? ¿Qué significa que algo sea esencial? Al estudiar el plan de redención, solemos ver cosas buenas pero no esenciales. Hay temas que solo entenderemos en el cielo y aún así nos gusta estudiarlos. Recuerdo que una vez estaba haciendo un estudio y estaba hablando sobre cuando Jesús escribió en la arena los pecados de los creyentes, de aquellos que estaban tratando de condenar a esa mujer. ¿Recuerdan a la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Recuerdan a esa mujer? Jesús escribió en el suelo los pecados de esos hombres. Se lo conté y alguien se detuvo a preguntarme cuáles eran esos pecados. Eso pensé en mi mente. ¿Por qué estamos tan interesados en los pecados de los demás en vez de los nuestros? Si quieres saber cuáles son tus pecados, solo mírate al espejo. Ahí los verás. Mira, nuestro problema es que estamos tan pendientes de los demás y de las otras familias que no tenemos tiempo suficiente para arreglar nuestra propia familia y nuestro corazón. Tenemos que sacar la viga de nuestro propio ojo antes de intentar sacar la paja del ojo de otra persona. Nuestro problema es que estamos mirando a todos los demás y a todo lo demás en vez de mirar lo que realmente importa. Y primero, eso está dentro de nosotros.
¿Sabes que seremos ineficaces en alcanzar al mundo con el Evangelio si no empezamos primero a trabajar dentro de la iglesia? Primero debe haber un avivamiento y una reforma aquí adentro antes de que podamos tener éxito en alcanzar al mundo allá afuera. Y antes de que vayas a alcanzar a la iglesia, no debemos empezar tratando de arreglar la iglesia primero. Necesitamos empezar en nuestros propios hogares. ¿Qué opinan? Ahora, mis hermanos y hermanas, lo más grande que podemos estudiar es este plan de redención. Hay muchas cosas maravillosas en ese plan, pero hay dos que son esenciales. ¿Cuáles son las dos que son esenciales? Miren lo que dice el profeta en Primeros Escritos, página 64. Leamos eso juntos. Primeros Escritos 64 dice, el tiempo es que casi terminaron. ¿Reflejas la hermosa imagen de Jesús como deberías? Entonces se me señaló la tierra y vi que tendría que haber una preparación. Entre aquellos que han aceptado recientemente, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje del tercer ángel. Decía, dijo el ángel, prepárense, prepárense, prepárense. Tendrán que morir a este mundo más profundamente que ¿qué? Les voy a decir algo, hermanos y hermanas. Amamos demasiado al mundo. Amamos la música del mundo. Amamos su alimentación. Amamos su manera de vestir. Amamos su entretenimiento. Ustedes saben que ahora mismo, en estos días, algunos de nosotros pensamos que Dios va a pasar por Hollywood y que en vez de destruirlo con fuego del infierno, va a salvar a Hollywood, porque no podríamos entretenernos sin él. Mis hermanos y hermanas, más vale que entendamos algo. Amamos demasiado al mundo y necesitamos que Dios saque de nosotros el amor por el mundo. ¿Y saben por qué? La Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en nosotros. ¿Sabían que no podemos amar al mundo y amar a Jesús al mismo tiempo? Y si no amamos a Dios, nunca lo conoceremos como un amigo. ¿Por qué? La Biblia dice, un amigo ama en todo momento. Así que, para llegar a ser amigo de Dios, tengo que amarlo. Amar a Dios es conocerlo. Para conocer a Dios y ser su amigo, debo amarlo. Y por eso Dios está tratando de revelarnos su amor, porque nunca podremos ser amigos de Dios sin entender su amor. La Biblia dice, amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice esto? Ustedes conocen el texto. El que no ama, ¿qué? No conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, hermanos y hermanas, ¿saben que en el plan de redención se revela el amor de Dios? Por eso Él quiere que lo estudiemos, para que podamos llegar a ser sus amigos. Ahora, esto dice que debemos morir a este mundo más profundamente de lo que jamás hemos muerto. Leamos juntos la última línea. Dice, vi que había una gran obra que hacer por ellos y muy poco tiempo para hacerlo. Ahora, quiero ver las manos. ¿Cuántos vieron cuáles son las dos cosas esenciales sobre el plan de redención? ¿Vieron ambas? A ver, ¿cuáles? ¿Cuál es la primera cosa? ¿Cuál es la primera cosa? Ahora pueden hablar. Estamos en clase. ¿Pueden hablar? No hay problema. ¿Cuál es la primera cosa? Gran obra. Entonces descubrimos que hay una gran obra. ¿Qué debe realizarse? ¿Y cuál es la segunda cosa? ¿Cuál es la segunda cosa? Poco tiempo. Por eso nuestro estudio. Nuestro tema se llama Gran Obra, poco tiempo. Nos hemos estado enfocando en el poco tiempo, pero nuestro estudio es gran obra a lo largo del tiempo. Ahora, quiero que vean eso. Estas dos cosas son exactamente las dos cosas en las que Jesús, en su ministerio terrenal, se enfocó cuando estuvo en esta tierra, y Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pasos. Así que lo que hizo Jesús, si somos cristianos, deberíamos hacerlo. Deberíamos preguntarnos, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Y deberíamos seguir el ejemplo de Jesucristo. Ahora, en Juan capítulo 9, vemos exactamente lo que hizo Jesús. Fíjate y dime si ves las dos cosas. En Juan 9, comenzando en el versículo 4, leamos juntos el versículo 4. ¿Están ahí? Amén. ¿Qué dice el versículo 4 en Juan capítulo 9? La Biblia dice, debo, ¿qué? Hacer las obras del que me envió. ¿Cuándo? Mientras es de día. ¿Por qué? La noche viene. ¿Cuándo? ¿Qué? Ahora, una pregunta real. ¿Viste las dos cosas, sí o no? ¿Dónde están las dos cosas? ¿Cuál es la primera cosa? Buena palabra. ¿Dónde ves eso en el ministerio de Cristo? Jesús dijo, debo hacer, ¿qué? ¿Debo hacer qué? Debo hacer las obras del que me envió mientras es de día. Esa es la gran obra. Luego dice, mientras es, ¿qué?
Día. ¿De qué está hablando cuando dice mientras es de día? Ese es el tiempo, porque Él dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, las dos cosas en las que Jesús se enfocó en su ministerio fueron la gran obra y poco tiempo. Entonces, si estamos siguiendo a Jesús, ¿cuáles deberían ser las dos cosas en las que nos enfocamos? Gran obra y ¿qué más? Poco tiempo. Ahora quiero que escribas eso en tu hoja, así tal cual. Te darás cuenta que lo primero es el tiempo del santuario o el tiempo de la redención. Lo segundo es la obra de la redención o la obra del santuario. En otras palabras, gran obra. Poco tiempo. Ahora, quiero que repitas esas dos cosas conmigo. ¿Cuál es la primera cosa? ¿El tiempo de la redención o el tiempo del santuario? ¿Podrías repetir eso conmigo? ¿El tiempo de la redención o el tiempo del santuario? ¿Cuál es la segunda cosa? ¿La obra de la redención o la obra del santuario? Esto es lo que necesitamos estudiar. Estas dos cosas son esenciales. Ahora, hermanos y hermanas, aquí va mi pregunta. ¿Cuál es el tiempo de la redención? Ya hemos estudiado esto. ¿Cuál es el tiempo de la redención? Háblenme esta noche. Está en la Biblia. Eso es correcto. Pero ¿cuál es el tiempo? Ya lo hemos estudiado. Ahora, escuchen. He sido paciente con ustedes estos días, pero ahora es momento de ponerme un poco más como profesor con ustedes. De hecho, voy a necesitar a un caballero alto y fuerte. Déjenme ver si puedo encontrar a un caballero alto y fuerte aquí. Déjenme mirar a ver si encuentro a alguien alto. Creo que veo a un caballero alto y fuerte aquí. Puede que tenga que decirle a mi hermano, de hecho, ahora mismo, puede que tenga a mi hermano, que se pare en la puerta de atrás y se asegure de que nadie se vaya hasta que respondan. Ahora, hermanos y hermanas, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que estudiar por qué. Miren, si entendieran dónde estamos, ustedes dirían, Señor, nosotros, no podemos pasar ni un minuto más sin entender esto. Y por eso quiero asegurarme de que vayamos lo suficientemente despacio para que podamos entender. Esto es demasiado importante. Aunque no terminemos nuestro estudio, será bueno que entendamos, porque si no entendemos, estamos perdiendo el tiempo. Quiero asegurarme de que entendamos. Ahora, estoy esperando una respuesta de ustedes. No solo les estoy predicando ahora, estamos estudiando. ¿Sabías que nadie estará listo para la venida de Cristo si no pasa por una escuela? ¿Sabes que la iglesia debe convertirse en una escuela? Nuestros hogares deben convertirse en una escuela. El cielo es una escuela. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que empezar a estudiar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo del santuario o el tiempo asignado al plan de redención? ¿Cuál es el tiempo? Veo una mano en la espalda. Gracias, hermano. Ahora bien, si no lo sabes, anótalo. Anótalo en tu Biblia, en tu papel, en tus apuntes. Poner 7,000. Espero que estés tomando notas. Espero que todos estén tomando apuntes. Anota 7,000. Ese es el momento de la redención. Ahora vamos a demostrarlo. Ya hemos empezado a hablar de esto. 7,000. Ahora bien, hermanos y hermanas, entonces hay una obra de redención. Ahora bien, la pregunta es, ¿los 7,000 constituyen un solo bloque de tiempo o están divididos en dos periodos? ¿Cuáles son los dos periodos en los que se dividen los 7,000 años? ¿Cuáles son los dos periodos? Así que está dividido en dos periodos. Esos dos periodos de este pequeño tiempo son 6,000, más que, más 1,000, y juntos, ¿a cuánto equivale eso? 7,000. Así que toda la historia de la redención, las fronteras, y quiero asegurarme de que entiendan esto, las fronteras del plan de redención son de 7,000 años. Nada saldrá de ese periodo de 7,000 años. Todo lo que hemos incluido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Recuerdas cuando estábamos despegando el tablero y hablamos de armar el rompecabezas y pusimos la imagen en el tablero? Y dijimos que el rompecabezas va aquí. Y aquí está la frontera. Ahora ya sabemos cuál es la frontera. La frontera representa 7,000. Nada sale de esos 7,000. Así pues, todo lo que ocurra, desde la Génesis hasta la Revelación, sucederá en ese periodo de 7,000 años.
La historia de la redención, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, se desarrolla en este periodo de 7000 años. Debemos entender esto antes de poder armar las piezas, y por eso demostramos que había un límite, y ese límite son los 7000 años. Pero recuerda, ahora está dividido en dos partes. 6000 en la tierra. ¿Y mí dónde? En el cielo. Y luego ese periodo se termina. Ahora, cuando eso termine, donde estábamos cuando empezó el pecado, estaremos justo donde estábamos antes de que el pecado entrara al mundo. ¿Dónde estábamos antes de que el pecado entrara al mundo? Estábamos en el jardín del Edén. Y luego, por causa del pecado, perdimos el Edén. Pero a través del plan de redención, el Edén perdido se convertirá en el Edén restaurado. Una vez más tendremos acceso al árbol de la vida y podremos vivir felices para siempre con Jesús. Y te dije anoche, eso no es un cuento de hadas. Esa es la historia de la redención si la entendemos. Ahora vamos un poco más allá. Ahora, mis hermanos y hermanas, notamos esto. Hablamos acerca de este gran reloj del tiempo que está ocurriendo. La inspiración dice, así, en el consejo del cielo para la venida de Cristo, ya ha sido determinado. Cuando el gran reloj del tiempo marcó esa hora, Jesús nació en Belén. Notamos que todo en la vida de Cristo sucedió en un momento particular, que todo ocurrió a su debido tiempo, y el tiempo empezó a correr para ese periodo de 6000 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó a correr el tiempo? ¿Alguien sabe cuándo empezó a correr el tiempo? Porque tuvimos 6000 años en la tierra antes de que se alcance ese límite. ¿Alguien sabe cuándo empezó a correr el tiempo? En Génesis 3:15. En otras palabras, cuando Dios creó el mundo, el tiempo no empezó a correr, porque es el pecado lo que realmente pone un límite al mundo. ¿Sabías que antes del pecado, el hombre pudo haber vivido para siempre? ¿Sabías que Dios le dio a Adán y Eva lo que se llama inmortalidad condicional? Si obedecían a Dios y le eran fieles, comerían del árbol de la vida y vivirían por siempre. ¿Cierto? Veamos Génesis 2. Vea Génesis 2. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Fíjate lo que dice la Biblia en Génesis 2. La Biblia es muy clara en esto, que el hombre pudo haber vivido para siempre si hubiera seguido el plan de Dios. Y en Génesis 2, mira lo que dice la Biblia, comenzando en el versículo 15. Génesis 2, versículo 15. La Biblia dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Versículo 16. Le mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿puedes qué? Libremente. Leamos juntos el versículo 17. Leamos el versículo 17. ¿Qué dice en versículo 17? Dice así, ¿pero del árbol de qué? Del conocimiento del bien y del mal. No comerás de él, porque el día que de él comas, ¿qué pasará? Ahora, ¿el hombre debía comer de ese fruto del árbol del conocimiento? ¿Del bien y del mal? ¿Tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. Si el hombre no hubiera comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre nunca habría muerto. Habría comido del árbol de la vida y habría podido vivir para siempre. Pero en el momento en que el hombre pecó, se determinó un límite para cuánto tiempo podría durar el mundo. ¿Por qué? La Biblia dice que la paga del pecado no es la vida eterna. La Biblia dice, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Romanos 6:23. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿La muerte prolonga la vida o la muerte pone un límite a la vida de uno? La muerte limita la vida de uno. Entonces, cuando el pecado entró al mundo, el pecado fue lo que puso un límite a cuánto tiempo podía durar el mundo. Si el hombre nunca hubiera pecado, el hombre habría vivido para siempre. Pero por causa del pecado, se estableció un límite. ¿Cuál fue el límite que se estableció? Descubrimos que habrá 7000 años, 6000 en la tierra y 1000 en el cielo. Y el reloj empezó a correr cuando el hombre pecó. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, el reloj empezó a correr. Ahora, mi hermano dice, escúchame. ¿Sabías que Adán y Eva debieron haber muerto de inmediato? Porque la Biblia dice que el día que mueras, ciertamente morirás. ¿Por qué Adán no murió inmediatamente después de comer del fruto? Padre Celestial,
estamos muy agradecidos mientras estudiamos. Te rogamos, Señor, que nada distráenos de donde estamos ahora. Esto es muy importante. Bendícenos ahora, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, una pregunta. Si lo analizamos ahora, ¿por qué Adán no murió inmediatamente al tocar el fruto y comerlo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no murió? Porque Jesús tomó su lugar. ¿Sabes que en el mismo momento en que hubo pecado, la Biblia dice que hubo un Salvador? Él fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y fue solo por Jesús que Adán no murió de inmediato. Se puso en marcha un plan. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan que el reloj empezó a correr. Ahora, mira lo que dice la inspiración, que un año judío representa todo el plan de redención. ¿Sabías eso? Desde la Pascua hasta el final del servicio del santuario, repetían el servicio del santuario cada año. Cada año repetían el mismo servicio, desde la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. Cada año pasaban por todo el ciclo. Y ese año judío representaba todo el plan de redención. Ahora, mira lo que dice la inspiración. Dice que, a través de las enseñanzas del servicio de sacrificios, Cristo debía ser exaltado ante todas las naciones, y todos los que miraran a Él vivirían. ¿Cristo era el qué? A ver, alguien dígame. ¿Él era el qué? La base de la economía judía. Todo el sistema de, ¿cuál es la siguiente palabra? Ahora, anoche te dije otra palabra para tipos. ¿Cuál es otra palabra para tipos? Así que otra palabra para tipos es sombra. Entonces descubrimos que las sombras del santuario se repetían cada año. Dice que estos tipos y símbolos eran una. ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? Profecía compactada. Así que un año judío era una profecía compactada de todo el plan de redención. Ahora, ¿qué significa eso? Profecía compactada. ¿Qué significa eso? Lo voy a ilustrar de esta manera. Recuerdo que estábamos alquilando un auto y nos estábamos preparando para hacer una reunión en otro estado y habíamos alquilado un auto. Y cuando alquilamos el auto, ya sabes, si eliges un auto compacto, puedes ahorrar algo de dinero. Queríamos ahorrar para las reuniones, así que alquilamos un auto compacto. Al llegar al local, firmamos el contrato y ya teníamos todo listo. Y luego, ya sabes, en el lugar de alquiler tienen 3 secciones principales. Tienes la de autos compactos, luego tienes la de tamaño mediano y la de autos grandes, y también están los autos de lujo. Así que después de pagar, empecé a avanzar y a caminar hacia allá. Pensé que estaba yendo hacia los autos compactos, pero evidentemente estaba yendo hacia los autos de lujo. Él me avisó que iba mal. Me dijo, oye, vas por el camino equivocado. Los compactos están allá. ¿Y eso? Los precios varían. Hay tarifas para compactos y de lujo. Me dijo que ese precio estaba mal. Así que me mandó de vuelta a los compactos. ¿Por qué el compacto? ¿Por qué el compacto? ¿Qué significa eso? Significa que son de tamaño más pequeño. Entonces ahora, hermanos y hermanas, una profecía compactada es cuando tomas una profecía grande, pero la haces representada de una manera más pequeña, muy pequeña. Ahora, si yo tomara 7,000 años y lo reduzco a un año, ¿eso sería compacto? Así que lo que Dios hizo en el servicio del santuario fue tomar 7,000 años de la historia humana, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo compactó en un solo año del servicio del santuario. Cada año mostraban lo que pasaría en el mundo, desde Génesis hasta Apocalipsis, del principio al fin de los tiempos. ¿Entienden lo que les digo? Ahora, mis hermanos y hermanas, por eso Dios quiere que entendamos esto. Dice que era la profecía compactada del Evangelio. Una presentación en la que estaban reunidas las promesas de la redención. Ahora, sigue diciendo que estos eran ciclos de 7. Por eso en el servicio del santuario había 7 grandes fiestas que se celebraban. Ahora, por favor, van a tener que evitar que este joven siga yendo de un lado a otro. Me estás impidiendo ir y venir. Continuemos. Ahora bien, esto nos muestra el ciclo. Ahora, observen lo que dice el profeta. Esto formaba parte de la lectura que tenías que hacer en la tarea de anoche. ¿Cuántos hicieron la tarea anoche? Déjenme ver las manos de quienes hicieron la tarea. Veo algunas manos. Ahora,
para aprovechar al máximo lo que estudiamos, tienen que hacer la tarea. Leamos juntos. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué? Durante 6,000 años, la obra de rebelión de Satanás ha hecho que la tierra, ¿qué haga? Tiemble. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades. Y no abrió la casa de sus, ¿qué? Ahora, ¿cuánto tiempo los mantuvo en esa casa de prisión? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Durante 6,000 años, su casa de prisión ha recibido al pueblo de Dios, y Él los habría mantenido cautivos para siempre. Pero Cristo rompió sus cadenas, ¿y qué hizo? Liberó a los prisioneros. Te dije anoche que íbamos a ver esto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es esa casa de prisión? Quiero ver si recuerdas, si entiendes esto. La casa de prisión es la tumba. Es la tumba. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Vamos a nuestra Biblia, al libro de Isaías 14. Isaías, capítulo 14. ¿Qué libro dije? Vas a Isaías 14. Ahora, vamos a dejar que la Biblia se explique sola. Isaías, capítulo 14. Mira lo que dice la Biblia en Isaías, capítulo 14. Vamos a notar esto. Mira cómo este profeta cita el libro de Isaías, capítulo 14. Checa Isaías 14 y entendamos esto. Ahora, fíjate lo que dice esto. Dice que incluso los impíos ahora están fuera del poder de Satanás. Y junto con sus ángeles malignos, Él permanece para darse cuenta de los efectos de la maldición que el pecado ha traído. Los reyes de las naciones, todos ellos, yacen en la gloria, cada uno en su propia casa. Quiero que veas de dónde se cita esto. Isaías 14. Mira lo que dice la Biblia a partir del versículo 12. Dice, y versículo 12. ¿Fue allí? Amén. Leamos juntos el versículo 12. Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo has caído del cielo? ¿Dónde? Oh Lucifer, hijo de la mañana, ¿cómo fuiste derribado hasta tierra, tú que debilitabas a las naciones? Salta al versículo 15. Dice, pero tú serás derribado hasta el infierno, al fondo de la fosa. Mira lo que dice en el versículo 17. ¿Qué hizo el mundo? ¿Cómo hizo del mundo un desierto y destruyó sus ciudades? Que no abrió la casa de sus. ¿Qué prisioneros? Esto es lo mismo. El profeta está citando el versículo 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen en gloria. Todos y cada uno de ellos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En su qué? Entonces la Biblia dice que cada uno de ellos va a dormir en su propia casa. Pero, ¿qué es esta casa? Miren el siguiente versículo en su Biblia. Mira el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice, ¿pero de qué has sido expulsado? Tu tumba. Era esa casa de la que fueron expulsados. Háblame, por favor. Era la tumba. Alguien dice, bueno, no lo sé. Pensé que la casa estaba hablando de la tierra. La Biblia se explica por sí misma. Ahora escucha. Es maravilloso cuando todo lo que crees está en la palabra de Dios. No tienes que inventarte nada. Te voy a contar algo. El adventismo del séptimo día es la religión de la Biblia. Solo debemos mostrar que hay un Dios y que la Biblia es su palabra. Y luego dejar que la Biblia se explique sola. Vayamos al libro de Job, capítulo 17. ¿Qué libro dije? Vamos al libro de Job 17. Y ahora queremos notar que es casa. La Biblia dice tumba en Isaías 14. Queremos ver sin lugar a dudas. Y el libro de Job 17. La Biblia es muy clara. La Biblia explica en Job 17 que una casa en la Biblia se refiere a una tumba. Ve a Job 17. Al unirlos, la Biblia se explica solita. Mira lo que dice, trabajo 17. Y cuando llegues, avísame diciendo amén. Trabajo 17. Leamos juntos. Trabajo 17. Continuamos ahora en Job 17, versículo 12. Leámoslo juntos. La Biblia dice que ellos cambian la noche, mientras que hoy en día la luz es escasa debido a la oscuridad. Versículo 13. Si espero, ¿estás ahí? Amén. ¿Qué dice? ¿Lo estás leyendo conmigo? Dice que si espero. ¿Qué dice? La tumba es lo que mi casa. ¿La tumba es qué? ¿La tumba es qué? Dice que la tumba es mi casa. Continúa diciendo, he tendido mi cama en la oscuridad. ¿Está clara la Biblia que la casa es la tumba? ¿Sí o no?
Así que la Biblia es clara en que esta casa es la tumba. Así que ahora fíjate en lo que esto está diciendo. Dice, por 6,000 años su casa prisión ha recibido al pueblo de Dios y los habría mantenido cautivos para siempre. Entonces, ¿qué está diciendo realmente eso? Durante 6,000 años, ¿qué ha retenido al pueblo de Dios? Alguien, háblenme. ¿Qué ha retenido al pueblo de Dios? La tumba. Porque aunque un hombre haya creído en Jesús, aunque haya estado en Cristo, murió en Cristo, pero igual murió. Él descendió a la tumba. Él descendió a la casa prisión por 6,000 años. Esto va a suceder esto. ¿Pero qué sucederá al cabo de 6,000 años? Al cabo de 6,000 años, dice, ¿pero qué había hecho Cristo? Háblame. ¿Alguien había roto sus ataduras y qué había hecho? Liberen a los prisioneros. ¿Y ahora qué hará Cristo al final del año 6,000 que vaya a romper la prisión de la tumba? ¿Qué Él ha hecho? Viene por segunda vez. ¿Tengo razón? ¿Tengo razón? ¿Cómo lo sé? Vayan a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos rápido ahí. 1 Tesalonicenses 4. La Biblia muestra cómo vencerá la muerte. Tesalonicenses 4:16. ¿Conoces el texto? Dice así. Ahora, ¿qué dice en 1 Tesalonicenses 4:16? Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y luego qué pasa? Dice, y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4:16. Luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿qué evento trae la resurrección? Es la segunda venida de Cristo. Así que la inspiración nos está diciendo que al final de los 6,000 años, Jesús viene. Él va a romper la tumba de la muerte por medio de la resurrección. Nunca más el pueblo de Dios estará bajo la maldición de la muerte y el pecado. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué va a pasar después de eso? Luego dice que, por 1,000 años, Satanás vagará de un lado a otro en la tierra desolada para contemplar los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Así que por 1,000 años, Satanás va a estar en esta tierra, pero los justos van a estar. ¿Dónde? ¿Dónde van a estar los justos? ¿Dónde? En el cielo. Y vamos a estar allí con el Señor por 1,000 años. ¿Y qué sucederá al cabo de 1,000 años? Jesús va a derribar la nueva Jerusalén y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y antes de hacer eso, va a destruir el pecado y a los pecadores. Entonces, 6,000 más 1,000 es igual a ¿qué? 7,000. Eso nos lleva desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. De hecho, vayan en sus Biblias a Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20. Cuando lleguen, avísenme diciendo amén. ¿A qué libro vamos? Apocalipsis. Ahora quiero hacerles una pregunta y quiero asegurarme de que tengan un entendimiento inteligente de la generación final. No un entendimiento falso, no un entendimiento tonto, sino un entendimiento inteligente que pueda producir una urgencia inteligente. Ahora, Jesús dijo que aunque no sepamos el día ni la hora de su venida, sí dijo que podemos conocer la generación que no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. ¿Qué generación es la generación que no pasará hasta que todo esto se cumpla? ¿Esa es la última generación o la generación final? La Biblia nos está diciendo que podemos entender la última generación. Ahora quiero hacerles una pregunta basada en lo que acabamos de estudiar de manera inteligente. ¿Cómo vamos a entender cuál es la última generación? La última generación. Solo porque nace un abuelo y el abuelo dice que cree que Jesús viene, por eso esa es la última generación. ¿Por eso no es inteligente? ¿Cómo sabemos cuál es la última generación? ¿Cuál es la generación límite? La generación que llegaría al 6º milenio en la tierra. Ahora, ¿Dios puede cortar ese tiempo? ¿Sí o no? Ayer me preguntaron si Jesús pudo venir en los 1880. Hablaremos de eso luego, pues hoy toca otro tema. ¿Lo comentamos? ¿Sí o no? Él pudo haber venido.
Pero la Biblia dice que si Él hubiera venido, la Biblia dice en Romanos 9 que Él acortaría su obra en justicia. Así que el mensaje de la justicia por la fe habría cortado la obra. Así que pudo haber venido antes de ese tiempo. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes que eso no habría detenido que se cumplan las profecías? Solo habría acelerado las profecías. Porque mira, Mateo 24 y Apocalipsis fueron escritos antes de los años 1880, ¿verdad? Eso fue escrito hace 2000 años. Y todo lo que Jesús dijo que va a suceder debe cumplirse. Él dijo, te lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, puedas. Alguien podría decir, bueno, yo pensaba que la Biblia decía que tenía que haber guerras. ¿Qué habría pasado si tú y yo nos hubiéramos preparado más rápido, si hubiéramos aceptado el mensaje de la justicia por la fe, los mensajes de Jesús en el lugar santísimo, el mensaje de conocer a Jesús como un amigo cercano, íntimo y personal? Todo lo que habría hecho es acelerar las profecías para que sucedieran más rápido. ¿Entiendes lo que te digo? Pero eso no habría impedido que ocurrieran. Todo habría sucedido tal como Dios lo dijo. Simplemente habría hecho que todo ocurriera más rápido. Ahora, hermanos y hermanas, pero cuando lo rechazamos, empezamos a preguntarnos. Ahora, la generación que es la última generación o la generación límite, significa que no solo podemos acortar el tiempo, sino que llega un momento en que, aunque no seamos fieles, el tiempo ya no se retrasará más. Hay un límite más allá del cual el ser humano no puede seguir pecando. Y cuando se alcanza ese límite, y les voy a decir algo, hermanos y hermanas, Dios ya no va a esperar más. Estamos llegando a un tiempo en que ese límite está casi alcanzado. Y esa generación no es la primera generación, sino la generación límite, la última generación. Y les digo, en 2026, nosotros somos esa generación. Si no pasa algo extraño que mate a personas en esta generación, estaremos vivos para ver a Jesús venir en nuestra vida. Nuestros hijos, algunos de ellos nunca llegarán a ser adultos. Algunos de ellos, hermanos y hermanas, nunca irán a lo que se llama una universidad o formación mundana. Mis hermanos y hermanas, no nos queda mucho tiempo. Lo que sea que hagamos, debemos hacerlo rápido. Dios quiere que no tengamos un entendimiento necio, sino una urgencia inteligente. Ahora, mis hermanos y hermanas, en el 2026, ¿qué tan cerca estamos del tiempo asignado? ¿Es esa una buena pregunta? ¿Sí o no? Ahora, ¿no sería interesante si viéramos que el tiempo de los 6000 años, y si correspondiera a lo que dijeron estos sabios y 20 y 2000 y 30, te despertaría y dirías, espera un momento, Señor, tal vez tienen algo de razón? Quizá esté escrito ahí. Qué interesante, pero a estudiar. Hermanos, miren esto. Esto nos dice algo muy importante. 6 más 1 es igual a 7. Dios le estaba mostrando al hombre desde el principio de los tiempos cómo sucedería esto. Ahora, todo lo que Dios nos dijo fue esto. Cada 2000 años, algo extraño sucedía en esta tierra. Un evento cataclísmico en los primeros 2000 años de la historia humana. ¿Alguien sabe qué ocurrió en los primeros 2000 años? Un diluvio mundial. Cada 2000 años sucede algo de importancia mundial. En los primeros 2000 años ocurrió un diluvio que puso fin a ese mundo tal como lo conocemos. ¿Y qué pasó en los segundos 2000 años de la historia humana? Jesús vino al mundo por primera vez. Eso sí fue a nivel mundial. ¿Y ahora qué va a pasar en el último periodo de 2000 años? Solo tienes que coger los dos primeros y juntarlos y obtendrás lo que va a ocurrir en los últimos 2000 años. Jesús volverá y pondrá fin al mundo. En los últimos 2000 años, todo está sucediendo tal como Dios lo predijo. La inspiración nos lo dijo. ¿A cuánto equivale 6000 más 1000? 7000. ¿Dónde estaremos en 2026? Esta es una buena pregunta. Ahora la tierra ha estado aquí. La inspiración dice, leamos esto juntos, en el conflicto de los siglos, 5, 9, 8. Dice que él tiene un cuadro que señala cada hito en su viaje hacia el cielo y que no debería adivinar.
¿sobre qué deberíamos estar adivinando? ¿Qué estamos en la generación final? ¿Sí o no? ¿Deberíamos estar adivinando? Ninguno de nosotros debería adivinar porque Dios ya nos ha dado un cuadro. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que veamos cómo funciona esto. Miren lo que dice ahora. Dice que el gran plan de redención resulta en devolver completamente al mundo el favor de Dios. Todo lo que se perdió por el pecado es lo que se restaura. No solo el hombre, sino la tierra es lo que se redime para ser la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años, Satanás ha luchado por mantener la posesión de la tierra. Ahora bien, ¿cuál es el propósito original de Dios y de su creación? ¿Cuándo va Dios a romper el dominio de Satanás sobre la tierra? ¿Al final de cuánto tiempo? ¿Al final de qué? 6. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Nos dice la Biblia lo mismo? ¿Sí o no? ¿Nos dice la Biblia lo mismo? ¿Sí o no? Quiero que veas que la Biblia nos dice lo mismo. Solo debes saber contar 6 más 1. Abre tu Biblia en Isaías. Busca el capítulo 46 y mira lo que dice la Biblia allí. Veamos esto en la Biblia. Padre, gracias por tu Espíritu que explica lo que sucede en estos últimos días para prepararnos. Abre nuestras mentes, Señor, en este estudio y ayúdanos a ver. Es momento de prepararnos ahora. Bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Iba a estudiar otro tema contigo, pero el Espíritu Santo me dijo, estudia esto con ellos y aclara lo que voy a hacer. Dejaré mi plan. Hablando con Dios, Él me dijo, claro, detente y explica. Ve a la Biblia y explica este punto. Ahora quiero detenerme un momento. Quiero que lo veamos desde la perspectiva bíblica para que podamos comprender de forma inteligente cómo sabemos que 6,000 más 1,000 es el escenario para toda la tierra. Quiero que veamos desde la Biblia. Amén. ¿Estás listo para estudiar eso? Vamos a verlo. Vayamos al capítulo 46 de Isaías. Observa lo que dice la Biblia y empecemos en el versículo 9. Fíjate lo que dice la Biblia en Isaías 46, versículo 9. La Biblia dice, recuerda las cosas antiguas, las de antes. Porque yo soy Dios y no hay, que nadie más. Yo soy Dios y no hay, que nadie como yo. Ahora, ¿quién es como Dios? En la Biblia, ¿quién es como Dios? Nadie, no hay otro igual. Nuestro Dios es el más grande de todo el universo. Él es supremo. Ahora, muchas cosas hacen que Dios sea único, que no haya nadie como Él. Él es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Él lo sabe todo. Él es todopoderoso. Él es todo amor. Pero una de las cosas que hace a Dios tan diferente de todos los demás es su capacidad de omnisciencia, su conocimiento total. Fíjate cómo lo dice la Biblia. En el versículo 10, en la última parte del versículo 9, dice, yo soy Dios, no hay nadie más como yo. ¿Cómo es Dios? En el versículo 10, la primera parte dice, declarando el fin desde Él. Ahora voy a escribir eso en la pizarra. Quiero asegurarme de que veamos esto claramente. Quiero asegurarme de que entendamos esto muy claramente. Entiende esto claramente. Dice que Dios declara a Él, no el principio. ¿Él declara el qué? Él declara el fin, no al final. Él declara el fin. ¿Cuándo? ¿Cómo declara Él el fin? Desde el principio, Él dice, esto es una de las cosas que demuestra que no hay nadie como yo. Yo soy Dios, no hay nadie más. ¿Cómo estás? Nadie es como tú. Yo declaro el fin. ¿Cuándo? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Y si alguien declarara el fin desde el fin? ¿Qué tan especial sería eso? Ya sabes, es casi como si un hombre dijera, puedo adivinar qué número estás adivinando. Le pregunté, ¿qué número estás adivinando? Dime tu número. Adivinaste el número. ¿Entienden? Ahora, hermanos, para probar que no hay nadie como Dios, Él no anuncia el fin desde el fin. Él declara el fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde el principio. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder declarar el fin desde el principio?
se necesita omnisciencia. Omnisciencia. Ciencia significa conocimiento. Omnis significa todo, omnisciencia. O sea, omnisciencia significa saberlo todo. Así que la capacidad de saberlo todo es necesaria para poder dar profecía. La profecía declara el fin desde el principio. Así que ahora, hermanos y hermanas, la profecía es una de las cosas que demuestra que no hay nadie como Dios. He visto ateos convertirse en adventistas y he usado la profecía como una de las evidencias para probar que existe un Dios. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan. La Biblia dice que Él declara el fin desde el principio. Eso significa que hay algo al principio del tiempo que me habla sobre el fin del tiempo. Porque Él declara el fin desde Él, así que vamos al principio del tiempo. ¿Qué libro de la Biblia me lleva al principio del tiempo? Vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Porque Dios dice, yo declaro el fin desde el principio. Lo que significa que hay algo sobre el fin del tiempo que puedo entender desde el principio del tiempo. Ahora, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es ver qué hizo Dios en el principio. En Génesis 1, versículo 1, la Biblia dice, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿verdad? Y luego en el versículo 5 dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Luego dice más adelante que fue el segundo día, y el tercer día y el cuarto día. Y luego en Génesis capítulo 2, versículo 1, dice así. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el séptimo día, Génesis 2:2, ¿qué hizo Dios con su obra? ¿Qué hizo Dios con su obra? En el séptimo día, Dios, ¿qué hizo? Terminó su obra. Ahora quiero hacerte una pregunta. Entonces, cuando comenzó el tiempo, Dios, al principio del tiempo, inició el tiempo con los primeros 7 días. Entonces, ¿con cuánto tiempo comenzó la historia humana? ¿Con cuánto tiempo empezó la historia de la humanidad? 7 días. Pero recuerda ahora, Dios está declarando el fin. Desde el principio. Así que hay algo sobre el principio del tiempo que nos ayuda a entender el fin del tiempo. ¿Entiendes lo que te digo? Así que ahora, hermanos y hermanas, hay algo en estos primeros 7 días que nos ayuda a entender el fin del tiempo. ¿Qué es lo especial de los primeros 7 días? Bueno, la única manera de entender que tienen que ver los primeros 7 días con el fin del tiempo. Tengo que entender algo sobre Dios y algo sobre el hombre. Algo sobre quién es Dios y algo sobre el hombre. ¿Qué es lo que necesito entender? Mira Génesis capítulo 1. En Génesis 1, recordemos que el sistema operativo del cielo es el 7. Y vamos a notar lo que dice la Biblia comenzando en el versículo 26. Génesis 1, comenzando en el versículo 26. Leamos juntos el versículo 26. La Biblia dice, y Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre. ¿Cómo? A nuestra imagen y conforme a qué? Nuestra semejanza. Versículo 27. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su propia ¿qué? Así que si quiero entender algo sobre Dios, lo único que tengo que hacer es mirar al hombre. Porque Dios hizo al hombre a su propia imagen, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí o no? Eso acabamos de leer. Ahora quiero ver lo que dice esto en el libro Shelgadens, página 103. El profeta dice que, desde el primer despertar de la razón, la mente humana debe volverse inteligente. Y en cuanto a la estructura física aquí, hablando del hombre, Jehová ha dado un... ¿Cuál es esa siguiente palabra? Alguien, hábleme. Él ha dado un espécimen. Esa es una palabra profunda. Él ha dado un espécimen de sí mismo. Porque el hombre fue hecho. ¿Cómo fue hecho el hombre?
¿A imagen de Dios? ¿La Biblia dice eso? ¿Sí o no? Todo lo que dice el profeta, lo dice la Biblia. Estamos probando esto. El profeta dice, 7,000 años, 6,000 en la tierra, 1,000 en el cielo. Pero todo lo que dice el profeta, lo dice la Biblia. ¿Cómo lo sé? La Biblia dice que no hay nadie como Dios. Él anuncia el fin desde arriba. Así que hay algo en el principio de los tiempos que muestra el fin de los tiempos. Al principio de los tiempos Él lo hizo. El plazo era de 7 días. Ahora bien, para comprender cómo se aplican los 7 días a Dios, tenemos que fijarnos en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Ahora bien, aunque Dios representa una visión más amplia del hombre, sigue ese designio porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Ahora, el espécimen. A ver, déjenme ver si ¿Alguien aquí trabaja en el área médica? ¿Alguien de salud? Levanten la mano. Cuando alguien le saca sangre a otra persona, ¿cómo le dicen a eso? Muestra de sangre. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Un espécimen? Cuando esa sangre es extraída, esa sangre que ponen en el tubo, si alguna vez te han sacado sangre, a eso le llaman muestra de sangre. A eso le llaman un espécimen porque es como una pequeña muestra de lo que hay en tu cuerpo. Ahora, cuando hacen eso, ¿te sacan toda la sangre del cuerpo? Más les vale que no, porque si no, estaríamos muertos. Pero toman una pequeña muestra de la gran cantidad de sangre que tienes en el cuerpo. Y a través de esa pequeña muestra de sangre, puedes entender cómo está el resto de la sangre en el cuerpo. ¿Me entienden lo que digo? Entonces ahora, hermanos y hermanas, ¿saben que el hombre es un espécimen de Dios? Es como una pequeña muestra. Y aunque Dios es mucho más grande, el hombre nos da una idea de cómo actúa Dios. Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces, si quieres entender cuánto tiempo tiene Dios, solo tienes que mirar cuánto tiempo tiene el hombre, porque el hombre fue hecho a su imagen. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre? ¿Cuánto tiempo tiene el hombre para hacer todo su trabajo? ¿Cuánto tiempo tiene el hombre? Alguien dice 7 días, pero vamos a ver que en realidad el hombre no tiene 7 días. Ahora, si vas al libro de Éxodo, capítulo 20. ¿A qué libro dije que vas a ir? Éxodo, capítulo 20. Y vamos a ver el 4º mandamiento. Leámoslo aunque lo sepamos, para no saltearnos nada. Quiero que lo leas. Vamos a Éxodo 20. Este es el 4º mandamiento en el corazón del decálogo. Ahora, hermanos y hermanas, esto nos dice cuánto tiempo tiene el hombre. Ahora vamos a ver el número 7. Porque así es como funciona la Biblia. Previo aviso. Éxodo 28. Leámoslo juntos. ¿Estás ahí? Amén. Leamos juntos el versículo 8. La Biblia dice que lo sabes. Leamos juntos. Dice, recuerda el día de reposo. ¿Para hacer qué? Manténgalo sagrado. 6 días trabajarás y ¿qué harás? Todo tu trabajo. Así que ahora fíjense en cómo interrumpió el día. La semana, esa semana de 7 días, está dividida. Dice, 6 días trabajarás y no harás solo parte de tu labor. No solo una parte, sino ¿cuánto? Y harás todo tu ¿qué? Y harás todo tu trabajo. Luego continúa diciendo, sigamos. Dice el versículo 10. Pero el 7º día es el día de reposo del Señor tu Dios. Así que ahora, hermanos y hermanas, vemos esta división de 6 y 1. ¿Lo ves? Entonces, 6 más 1 es igual a ¿qué? 7. Ahora bien, ¿por qué nos interesa si alguien dice, bueno, eso es lo que tiene el hombre? Pero recuerden, no solo estamos estudiando al hombre. ¿Podría Dios haber creado una semana de 10 días? ¿Pudo Dios haber hecho eso? Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Dios creó la semana de 7 días. ¿Por qué creó Dios una semana de 7 días? Dios creó la semana de 7 días porque estaba creando al hombre a su imagen y semejanza. Él quería que entendiéramos algo acerca de sí mismo. Y recuerden, el mensaje central de cada texto de la Biblia es el plan D. Entonces, nos está diciendo que Dios tiene 7 días para el plan de redención. 7 días
el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. 6 días para la obra de Dios, un día para el descanso de Dios y luego se termina. Así que una semana es una profecía compacta de la historia de la redención. Si te pregunto, dicen, ya pasó una semana. Pero recuerda, Dios es más grande que el hombre. El hombre es solo un espécimen. Así que lo que tenemos que averiguar es qué es un día si estamos tratando con el Señor, porque sabemos que para el hombre son 24 horas. Pero si pudiéramos entender cómo es un día para el Señor, sabríamos cuánto tiempo tiene Dios. Pero la Biblia no nos lo dice. ¿O sí? Vamos a Segunda de Pedro. Vayan a Segunda de Pedro. Veamos en la Biblia. Vamos a Segunda de Pedro. Ahora mira, una vez que entiendes la Biblia, puedes juntar las piezas. Mira lo que dice la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 3. Fíjate lo que dice comenzando en el versículo 4. Y mira lo que dice el apóstol ahora. De hecho, vamos a saltar. Ya. ¿Qué dice Segunda de Pedro 3, 8? Dice ahora, pero querido, ¿estás ahí? Amén. Segunda de Pedro 3 y versículo 8. Leámoslo juntos. La Biblia dice, pero amados, ¿qué? No ignores lo que está diciendo. Mira si olvidaste todo lo demás. No lo olvides, esta cosa. Veamos qué dice. Ya volveremos a eso, pero capten lo que hace el apóstol. Retrocede al versículo 4. Fíjate lo que dice la Biblia en el versículo 3, en Segunda de Pedro 3:3. En los últimos días vendrán, ¿cuándo? ¿Qué días? Estoy en Segunda de Pedro 3, versículo 3. Miren todos esto en la Biblia. 2 Pedro 3:3. ¿Qué dice? Verso 3. Sepan que al final vendrán. Díganme, burladores, ¿haciendo qué? Andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. ¿Desde cuándo? Así que el apóstol está diciendo, un momento, pronto habrá burladores que se mofarán de la venida del Señor. Y ellos van a decir, ¿qué van a decir los burladores? Los burladores van a decir, un momento, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No ha sido así desde la creación? Han estado hablando de esto, pero mira cuánto tiempo ha pasado. Luego continúan. La Biblia continúa. El versículo 5 dice que por esto, ellos voluntariamente ignoran que por la palabra de Dios, los cielos existían desde antiguo y la tierra, que surgió del agua y en el agua, hablando del diluvio y la creación. Luego dice en el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces, al ser inundado con agua, ¿qué pasó? Ahora, ese es un punto profundo. No sé si entiendes eso. Brevemente, ¿sabes que cuando Dios creó el mundo empezó con agua? Recuerda que al crear los cielos y la tierra, su espíritu se movía sobre las aguas. El agua ya se movía. Así que cuando Dios creó el mundo, empezó construyendo a partir del agua. Entonces la Biblia dice que el hombre no entiende que cuando él creó el agua, iba a usar esa misma agua para terminar destruyendo el mundo con la misma agua con la que empezó el mundo, que él declaró el fin desde el principio, incluso en el primer mundo. Y entonces la Biblia dice que el hombre no entendió. Está bien, no hay problema. Luego continúa. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora por la misma palabra están reservados. Así que la tierra no puede destruirse a sí misma. Está siendo reservada para algo específico. Dice que está siendo reservada. ¿Para qué? ¿Para qué está reservada? Dice que está reservada. Reservada para el fuego en el día del juicio y la perdición de Dios. Hombres impíos. Versículo 8. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Cómo qué? A ver, alguien dígame. ¿Cómo qué? 1000 años. ¿Y 1000 años como qué? Como un día. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si el hombre tiene 7 días y el hombre fue hecho a imagen de Dios, y la Biblia está tratando de explicarnos el plan de redención,
¿Cuánto tiempo tiene Dios? 7 días. Pero para Dios, ¿cómo es un día? A ver, alguien dígame. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Dios en el plan de redención? 7,000 años. Pero esos 7,000 no son como un solo bloque de tiempo, sino que, al igual que el hombre, se dividen en 2 partes. ¿Cómo se dividen los 7 del hombre en 2? 6 para trabajar y 1 para descansar. Entonces, ¿cómo se dividen los 7,000 años de Dios? 6,000 para la obra de redención y 1,000 para la obra de descansar como resultado de lo que hizo en ese plan de redención. Ahora, hermanos y hermanas, escuchen. Ahora, escuchen. Ahora esto se vuelve muy significativo. Y por eso el apóstol dijo, miren, cuando empiecen a burlarse de la segunda venida de Cristo y digan, ¿por qué no ha venido todavía? ¿Dónde está Jesús ahora? Llegó hace 2,000 años. Simplemente significa que no entiendes cómo es un día con el Señor. Eso significa, hermanos y hermanas, mira, veamos acá. Gloria. Listo. 7,000 años. Míralo ahora. En los primeros 1,000 años se perdió el Edén. En los últimos 1,000 de los 7,000, ¿qué será el Edén? Restaurado. Cada 2,000 años pasa algo. Yo no lo puse ahí. No lo puse ahí. Está bien, no hay problema, pero lo haré por nosotros aquí. Voy a captar el principio. Igual vamos a captar el principio. ¿Está bien? Lo pondremos aquí. ¿Pueden ver esto? ¿Pueden ver esto? En realidad no se puede ver. Usen su imaginación. Usen su imaginación. El domingo es el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces ahora vamos a usar los 7 días y les vamos a poner los días de la semana. Así que los primeros 1,000 años serían, ¿qué día sería ese? Domingo, el primer día de la semana. Lo voy a hacer aquí. Ahora no lo pueden ver, pero usen su imaginación. Entonces, los primeros 1,000 años serían el domingo. Los segundos 1,000 años serían ¿qué día? Lunes. Los terceros 1,000 años serían ¿qué día? Martes. Los cuartos 1,000 años serían ¿qué día? Miércoles. Los quintos 1,000 años serían ¿qué día? Jueves. ¿Y los sextos 1,000 años serían qué día? Viernes. ¿Y los séptimos 1,000 años serían qué día? Ahora quiero que entiendan algo. ¿Sabían que cada sábado es un símbolo de la segunda venida de Jesucristo? Entonces, en la víspera del viernes, a los 6,000 años, es la víspera del viernes al ponerse el sol. Ahora, si no estamos listos para que llegue el sábado cada semana, estamos demostrando que no estaremos listos para la venida de Jesús. La segunda vez. Si todavía estamos en el grifo el viernes, orando para que el sol no se ponga, nuestra ropa no está planchada, no estamos limpios, no tenemos la comida lista, seguimos trabajando y tratando de dejar todo listo. Eso demuestra que no estaremos listos para la segunda venida de Jesucristo. Cada semana tenemos una prueba para ver si estaremos listos para la venida de Jesús. Ahora, escúchenme. De verdad que nos hacemos quedar como tontos. Fallamos todas las semanas y luego creemos que vamos a aprobar el examen final. ¿Qué le dirías al estudiante? Semanalmente el alumno jala todo. Y al final dice, profe, la hago. Tendrías que decir que ese hombre está loco. Tienes que decirle, estudiante, a menos que haya un cambio radical, vas a desaprobar, como lo has estado haciendo todos los días. Pero si hay un cambio radical, ese estudiante que ha estado fallando en realidad puede tener éxito si hay un cambio. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta que Dios está tratando de hacer algo con nosotros? Ahora les voy a decir algo. ¿Saben qué? Que esto se haya vuelto tan importante para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia estaremos en 2026 del año número 6,000? Porque, adivinen qué va a pasar en el año 6,000. Llegará el sábado de la semana del tiempo y Jesús vendrá. ¿Y a dónde nos llevará? ¿A dónde nos va a llevar? Ahora bien,
¿Cuánto tiempo vamos a estar en el cielo? Ve a Apocalipsis 20. Mira lo que dice la Biblia en este capítulo sobre cuánto tiempo estaremos en el cielo. Apocalipsis 20, 4. ¿Qué dice la Biblia en este versículo? Apocalipsis 20 dice, ¿y vi qué? Tronos. Y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahora, ¿qué dice la última línea? Apocalipsis 20, la última línea dice, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Los primeros 1000 años de la historia humana o los últimos 1000 años de la historia humana? ¿Este periodo de 1000 años es el primero o es el último? ¿Cómo sabes que es el último? Bueno, lo único que tienes que hacer es ver qué pasa cuando termina el periodo de 1000 años. Y así puedes saber si es el primero o el último. Apocalipsis 27, la Biblia dice, veamos el 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. El versículo 7 dice, y cuando se cumplan los 1000 años. ¿Qué significa se cumplan? Así que estamos viendo el final de los 1000 años. Veamos si es el primero o el último. Luego la Biblia dice, y será, dice, Satanás será soltado. ¿De dónde? De su prisión. ¿Qué va a hacer cuando sea soltado de su prisión? Versículo 9. El versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué pasó? A ver, alguien que me diga. Y descendió fuego de Dios del cielo, ¿y qué hizo? Ahora, ¿cómo llamamos a esto? Cuando ese fuego bajó del cielo, de parte de Dios, desde el cielo. ¿Cómo llamamos a ese fuego? Eso es el fuego del infierno. ¿Qué pasa con el pecado y los pecadores? Son destruidos. Mira el versículo 14. Mira el versículo 14. Dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Y qué pasa después de esto? Apocalipsis 21, versículo 1 dice, y vi, ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto, hermanos y hermanas, nos muestra que el Edén perdido se convertirá en el Edén restaurado al final de ese último periodo de 1000 años. Ahora, eso me dice que este periodo de 1000 años de Apocalipsis 20 fue el último periodo de 1000 años de la historia humana. Quiero hacerles una pregunta. ¿De qué periodo de 1000 años se trata? En el libro del Apocalipsis, donde caíste, cada vez que Juan, el revelador, quería hablar del último, usaba un número que siempre identificaba al último. Desde el capítulo 1 del Apocalipsis hasta el final de su libro. En ese contexto, habló del número 7 una y otra vez. ¿Tengo razón o me equivoco? ¿Cuántos candelabros? 7. ¿Cuántas iglesias? 7. ¿Cuántas focas? 7. ¿Cuántas plagas? 7. ¿Cuántos pelos tenía la bestia? 7. 7, 7, 7. Y en cada caso, el 7 nunca fue el primero. El 7 siempre fue, sin excepción, en todo el libro, siempre fue el límite o el último. Entonces, en este contexto, si Juan el Revelador quería identificar los últimos 1000 años de la historia de la humanidad, ¿qué número le hemos asignado a este periodo de 1000 años? Háblenme alguien. Entonces, este es el séptimo milenio. 6000 años en la tierra, 1000 años en el cielo, y luego todo se acaba. Así que la generación final es la generación que llega al sexto milenio, porque es ahí cuando Jesús va a venir. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y entonces, en 2026, nuestra pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de eso en 2026? ¿Quieren saber? Ustedes dicen, cuéntanos. Ella sonaba como los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Quiero decírselos.
pero se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar justo aquí mañana. Porque les voy a mostrar, por la gracia de Dios, les voy a demostrar. En el 2026 no nos queda mucho tiempo, no es una tontería. No estoy hablando de una luna azul ni de que un pájaro salió volando del cielo. Estoy hablando de una urgencia inteligente. Ahora, Jesús pudo haber venido antes, pero llega un momento en que ya no puede venir después. Hay un límite, hay una frontera dentro de la cual estas piezas deben encajar. Hay una razón por la que en 2026 estamos celebrando 250 años de historia estadounidense. Y les voy a decir algo. Aunque Estados Unidos cree que viene una era de paz, les mostraré que está por colapsar y enfrentar el juicio. Por la gracia de Dios, verán que pronto habrá una ley dominical. Les mostraré que esto ya viene. Todo lo que Dios dijo que iba a suceder va a ocurrir justo delante de nuestros propios ojos. Pero mis hermanos y hermanas, todavía no estamos listos para esto. Les voy a mostrar que lo que pasó el domingo fue parte del plan de Satanás. Y escuchen, el proyecto 2025 no es accidental. Vamos a mostrarles que algo está ocurriendo en este mismo momento. Eso nos muestra que no nos queda mucho tiempo y que lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo rápido. Alguien dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo para Dios. Tengo tiempo para TikTok, tengo tiempo para YouTube, quiero pareja. Tengo tiempo para trabajar. No tengo tiempo para Dios. Pronto les diré, hermanos y hermanas, que todos en este mundo desearán haberle dedicado tiempo a Jesús. Jesús es hermoso. Jesús es atractivo. Jesús nos ama. Él ha preparado un lugar para todos nosotros. Un lugar donde no haya enfermedad, donde no hay muerte. Un lugar donde no hay tristeza. Un lugar donde no haya divisiones ni luchas entre nacionalidades. Un lugar donde no hay problemas económicos. Tú dirás, ¿cómo sabes que no hay problemas económicos? Porque las calles están hechas de oro. Si puedes usar oro como asfalto, estás en buena condición económica. Un lugar donde aquellos que hemos perdido por la muerte nos serán devueltos. Un lugar donde no necesitaremos lentes ni muletas. Un lugar donde podremos divertirnos tanto que la diversión nunca se acabará. Sabes, en Zacarías dice que los niños van a jugar en las calles del cielo. Yo quiero estar ahí. Pero antes, podemos ir a ese lugar. Dios tiene que prepararnos aquí abajo. Ahora, hemos estado hablando de poco tiempo, pero ni siquiera hemos mencionado cuál es la gran obra. Vamos a ver que una gran obra debe suceder en nosotros. Quiero que eso me pase a mí, ¿no te parece? ¿Quieres estar listo para encontrarte con Jesús? ¿Quieres conocerlo como a un amigo? ¿Ese es tu deseo? Quiero que te pongas de pie donde estás. Al ponerte de pie, estás diciendo, querido Dios, quiero conocer a Jesús. Ahora, conocer a Jesús va a tomar tiempo. ¿Sabes? La Biblia dice que el Señor va a descender del cielo con aclamación, con la voz del arcángel, y los muertos en Cristo van a hacer ¿qué? Y luego dice, entonces nosotros los que estemos vivos, ¿qué va a pasar? ¿Sabes el resto? Dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser arrebatados para encontrarnos. Para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahora, escúchenme, hermanos y hermanas. Para poder encontrarnos con Dios en el aire, primero tenemos que encontrarnos con Él aquí en la tierra. Tenemos que encontrarnos con Él cada mañana. En la devoción, debemos encontrarnos con Él cada tarde en la devoción, todo el día, encontrándonos con Jesús, porque sí, nos encontramos con Él. Aquí en la tierra, entonces estaremos listos para encontrarnos con Él en el aire, pero si no lo conocemos aquí, nunca lo encontraremos en paz.
allá arriba. No sé tú, pero yo quiero encontrarme con Él aquí abajo. ¿Qué dices tú? ¿Ese es tu deseo?